Hay un tema, amigo, de la cual ustedes sé que han escuchado muchas veces. Y mire, no solamente dentro del ámbito de la iglesia cristiana, sino también que nosotros venimos de ese ámbito de la iglesia papal romana y siempre hemos escuchado esta expresión, predestinación, predestinación. Y claro, es un término que inclusive dentro del medio secular, cuando hablamos del medio secular, es precisamente las personas que no han conocido a Cristo, que de pronto no tienen ninguna religión, que de pronto rechazan el Evangelio, rechazan las Sagradas Escrituras, no pertenecen a ningún otro medio religioso, pero que ellos hablan de la predestinación. Esto para indicar que la predestinación, en verdad, es un concepto eminentemente bíblico. Es decir, que está en las Sagradas Escrituras. Y no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Pero yo creo que para iniciar, mientras el pastor Guillermo puede conectarse, de pronto hay algunas fallas en las tecnologías, porque son también muy propensas a ver a veces muy débil la conexión, pero bueno, vamos a empezar a explicar, amigo oyente, qué quiere decir la palabra predestinación. Predestinación. Y mire que ya, al dividir la palabra, hay una parte pre y hay otra parte destinación. Es una palabra, lo que nosotros llamamos una palabra compuesta, es decir, que tiene dos raíces. Y que esa palabra predestinación, como lo indiqué anteriormente, es muy conocido realmente en el léxico del cristianismo, en el léxico del catolicismo, en el léxico de las iglesias, digamos, del islamismo. Hay otra serie de iglesias, inclusive de religiones, no solamente monoteístas, sino politeístas. Y entonces, ese léxico, esa palabra es muy conocida. Y entonces hablemos, dijimos, de dos palabras, ¿no? Hay un prefijo que prácticamente en latín es prae, que al pasarlo al español es pre, que al llevarlo a la parte etimológica es antes de, es decir, antes de ocurrir un acontecimiento. Y desde luego que la palabra destinación, pues es precisamente lo que podríamos nosotros llamar, es como un hecho que ocurre a través del tiempo y del espacio. Podemos entenderlo también como una acción. O si ustedes conocen muy bien lo que es la causa y el efecto, podemos indicar que es el efecto que ha producido una causa. Entonces, al unir estas dos palabras, predestinación, invocando un hecho con anterioridad que se está realizando o visualizando un acontecimiento antes de que este acontecimiento ocurra. Por eso es antes. Y destinación es un efecto que ocurre posteriormente al acontecimiento o a la causa. Lo que debemos entender, entonces, con esta parte etimológica de predestinación es que ocurren unos hechos que ya con anterioridad se han determinado, tal como van a ocurrir. En otras palabras, P es hechos o acontecimientos que van a ocurrir y que se predicen con anterioridad.
eso es lo que en términos, digamos, de la etimología, de la semántica, en la gramática española, indica predestinación. Y sinteticémoslo más, es indicar la existencia de un acontecimiento antes de que ese acontecimiento exista. Bueno, este es un concepto filosófico que es un poquito enredado, pero no olviden que predestinar es visualizar, ver que un hecho va a ocurrir. Bueno, ahora vamos a mirar la parte, digamos, bíblica. Es muy importante. Vimos una parte etimológica que viene de la gramática española, pero ahora vamos a mirar algo muy importante que es precisamente la parte ya de la definición en los textos bíblicos. Y esto es muy importante entender lo que dicen los textos bíblicos, porque aquí podríamos indicar que lo que dice, por ejemplo, la parte de Deuteronomio, espera un momentico que aquí se me cerró la ventana. Esto es una cuestión que ocurre. Vamos a mirar acá. Ahora sí. Entonces vamos a mirar lo que dice prácticamente Éxodo 33, 19. Y dice que la bondad, es decir, la bondad, la misericordia del Padre es resultado de su soberanía. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es prácticamente lo que nosotros debemos entender por predestinación, que es prácticamente la existencia de un hecho que ocurre con anterioridad. Vamos aquí a mirar otros versículos porque tengo aquí una... A ver, aquí... Biblia, vamos a buscar. Esto de la predestinación es muy importante entenderlo toda vez una doctrina que se ha hablado mucho. Y en Jeremías, ya entrando para contextualizar la parte bíblica, dice, ay Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti, que muestra misericordia a millares, pero que castiga la iniquidad de los padres en sus hijos. Después de ellos, os grande y poderoso Dios es. Aquí está hablando de la soberanía de Dios. Y al hablar de la soberanía de Dios, vamos a entender tres posiciones de la que se habla de la predestinación. Como dije, es un tema muy dado al debate por la academia, por teólogos, por los biblistas, por los estudiosos de la palabra de Dios, por los predicadores, y aquí voy a esbozar tres aspectos fundamentales o tres cosmovisiones o tres aspectos posicionales de muchos estudiosos. Cuando se habla de la predestinación, tal como la conceptualizamos y la definimos de acuerdo a las Sagradas Escrituras, con fundamento en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios, se dice por algunos que la predestinación en verdad no existe en las Sagradas Escrituras. Es más, yo he escuchado, creo que también ustedes lo han escuchado, en donde se dice que ese concepto o ese término, predestinación, fue resultado del pensamiento de Juan Calvino. Esa es la primera posición de una serie de predicadores y de
líderes que dicen que realmente la predestinación no está en las Sagradas Escrituras. Y dicen que eso fue un invento de Juan Calvino o de Martín Lutero. O otros también hablan de Jonathan Edwards, que son los, digamos, que han dejado una gran extensión de comentarios y estudios sobre la predestinación. Y mire que esto es un error tremendo. Porque si nosotros decimos que es una invención de Juan Calvino, que es una invención de Martín Lutero, o que es una invención de Jonathan Edwards, entonces la pregunta para estos amigos es, y entonces lo que dice Romanos en el capítulo 8, versículos especialmente el 29 y el 30, ¿qué piensan ellos de este texto que con claridad habla de la predestinación? Mire lo que dice Romanos 8, capítulo 29, 30. Nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esta misma expresión lo dice Efesios 1:5 y hasta el versículo 11. Y dice, este versículo, el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su santa voluntad. Entonces, esta posición de la que habla, que la predestinación fue una invención de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Jonathan Edwards, oposiciones de John MacArthur, oposiciones de Carballosa, oposiciones de Núñez, oposiciones de Suguel Michelén, o de Tolopilo, o de Josías Grauma, pues no, porque aquí lo dice Romanos, capítulo 8, versículos del 29 al 30, que habla de la predestinación, y también lo corrobora Efesios 1:5. Entonces, esta primera posición se finca muchos predicadores que realmente la predestinación no está en las Sagradas Escrituras. Y de pronto yo creo que no es por desconocimiento solamente de las Sagradas Escrituras, sino más bien es por un estudio mucho más a fondo, desde una perspectiva teológica. Porque la predestinación, según la doctrina bautista o la doctrina de Pablo, o sea, la doctrina paulina, la predestinación existe, es decir, Dios, en su soberanía, en su omnisciencia, que Él lo sabe todo, en su voluntad buena, agradable y perfecta, en su amor y en su misericordia, Él predestina, es decir, indica, selecciona y llama a muchos para salvación. Y aquí tenemos que agregar el término para salvación, porque no es un llamado para cumplir una función humanista, una función, digamos, social, incluso una función teológica o una función meramente doctrinal, sino es predestinación para ser salvos. Tal vez, y yo entiendo, porque en mis primeros inicios
de mi formación teológica, en el instituto donde estudié teología, yo compartía o no compartía esta posición, porque me parecía que si Dios predestinaba a quienes se iban a salvar, entonces como que Dios siendo todo amor, siendo misericordia, siendo gracia, siendo piedad, pues entonces Él no podía determinar a quién iba a salvarse, quién iba a ser. Esta es una doctrina que debemos concluir, es que para poder entender esta doctrina de la predestinación en una posición, digamos, bíblica ortodoxa, es que Dios en su soberanía elige a las personas que se van a salvar, elige a las personas que van a cumplir una misión en la enseñanza de la palabra. Conforme a su voluntad, elige y da órdenes a una persona, a un predicador, para que lleve a los pies a todos los elegidos, de acuerdo a la soberanía de Dios. Esta es la doctrina que muchas veces nos ha costado difícil entender. Espero que vaya quedando claro las posiciones que hay. Yo reitero, esta posición que es la ortodoxa y que es de Romanos 8, 29, 30 y de Efesios 1, 5 al versículo 11, vuelvo a reiterar el texto para que quede de pronto claro lo que yo he indicado. Dice Romanos 8, 29, 30. Nos dice, ¿quién? Pablo. Porque a los que antes conoció, Dios nos conoce desde antes de la creación y desde antes de nosotros ser concebidos, predestinó, es decir, indicó que vamos a ser salvos, para que fuéramos, dice el texto, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Dios. Ahora, para que Él, es decir, hechos a imagen de Dios, fuéramos los primogénitos entre muchos hermanos. Cristo Jesús es el primogénito. Nosotros seguimos, pero nosotros como somos imagen de Dios, también estamos predestinados a la salvación o a la condenación. Y a los que predestinó, a las que ya les dijo, van a ser salvos, dice, a estos también llamó. Esto es dentro de la soberanía de Dios. A los que llamó, a estos también justificó. Perdonó los pecados, nos perdonó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta es todo la parte esencial, teológica, fundamental de la doctrina de la predestinación. Los invito a que siempre estudien estos dos textos y los contextualicen. Y Efesios dice, 1, 5 al 11, el amor, en amor, habiéndonos predestinado, también vuelve y lo reitera Pablo en Efesios, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad, ¿de quién? ¿De nosotros? No, de la voluntad de Dios. Esto es muy importante, amigo, tener en cuenta que la doctrina de la predestinación es una doctrina que hay que estudiarla a fondo. Y no solamente es estudiar la doctrina sola de la predestinación, sino mire, amigo oyente, para que usted entienda bien la doctrina de la predestinación, en este sentido que lo indica la teología paulina, que la desarrolla después Juan Calvino con Lutero y que la hace más práctica Jonathan Edwards, lo que hay que tener en cuenta es conocer, en primer lugar, la doctrina de la soberanía de Dios. Esta doctrina de la soberanía de Dios la pueden encontrar ya en programas pasados que hemos realizado acá en Fuego AM, la soberanía de Dios, que Él hace lo que le place, Él es soberano, Él no le pide permiso a nadie, ni Él va a cambiar lo que Él tiene a bien
dentro de su deidad santa, dentro de su santidad. Ahora, conociendo esta doctrina de la soberanía para entender la predestinación, amigo oyente, también hay que entender la doctrina de la elección. ¿Y sabe qué? Hace 8 días o hace 15 días hicimos con el pastor Guillermo, él nos enseñó la doctrina de la elección. Ustedes la revisan en la plataforma de Fuego AM, en el Impulso o en YouTube, y ahí está la doctrina de la elección. Entonces, lo que quiero concluir en este segmento es, si usted quiere tener conocimiento sobre la doctrina de la predestinación, tiene que conocer muy bien la doctrina de la soberanía, la doctrina de la elección y la doctrina de la voluntad de Dios. Ahora, a más de esto, usted tiene que conocer el bloque de doctrinas de la salvación. Y el bloque de las doctrinas de la salvación ya también están acá en la plataforma de Fuego AM. Y voy a referirme a algunas doctrinas fundamentales. Por ejemplo, usted debe conocer muy bien la doctrina de la redención, que es una de las doctrinas de la salvación. Debe conocer la doctrina de la justificación. Ya llevamos 2. Debe también usted conocer muy bien la doctrina de la imputación. También hemos hablado ya acá en Fuego AM. También debe usted conocer la doctrina de la propiciación, de la doctrina de la sustitución y una serie de doctrinas como la cristología, la neumatología y especialmente una doctrina, la armatiología, que es la doctrina del pecado. Para poder conocer todo esto que es la doctrina de la predestinación, debemos estudiar en bloque, en unidad y en forma estructural y contextual todas esas doctrinas que indiqué para poder entender la predestinación. Entonces seguimos exponiendo 3 posiciones que se infieren de todos los estudios sobre la doctrina de la predestinación. Y hablamos ya en primer lugar, con base en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 39, 29 y 30, y también Efesios 2, del 5 en adelante hasta el 11, y terminamos corroborando que los versículos a la doctrina que refuerzan la predestinación, tenemos versículos, por ejemplo, en el caso del Evangelio de Juan, que Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Que vemos la soberanía de Dios. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Este texto lo toman mucho para sustentar la doctrina de la predestinación. También Juan 17:2. Recordemos que Juan 17:2, o todo el capítulo 17 de Juan es la oración en el huerto de Getsemaní, en donde Jesús ora por su ministerio, ora por sus discípulos y ora también por la iglesia de hoy. Y dice Juan 17:2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. ¿A quién? A Cristo, ¿no? Para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Hay muchos versículos de la predestinación a través de toda la escritura pública. Del solo Nuevo Testamento hay unos 52 versículos y del Antiguo Testamento hay un número doblado. De tal manera que ahí es donde los grandes biblistas y teólogos que tienen la posición de la predestinación del creyente, pues tiene mucho sustento bíblico. Entonces voy a cerrar acá esa primera posición que es la mayoría de las iglesias bautistas reformadas, las iglesias históricas,
especialmente lo que Juan Calvino indicó en la Reforma junto con Lutero y lo que después de la posreforma, especialmente en Inglaterra y en Estados Unidos, enseñó Jonathan Edward. Ahora vamos a hablar de otra posición sobre el estudio de la predestinación. Esta es un poquito más compleja que la anterior, porque mire, amigo oyente, especialmente Arcel Sproul, un gran teólogo, gran biblista, un maestro de la palabra, indicó que la predestinación de quien iba a ser salvo iniciaba en el momento del nacimiento espiritual del creyente. Es decir, Arcel Sproul dice, para que haya una fe salvadora, tiene que antes haber una regeneración en la forma de pensar del creyente, en la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma en que él sigue la doctrina cristiana. Entonces, Arcel Sproul principalmente habla que la predestinación se debe aplicar solamente a partir de que el creyente ha nacido de nuevo. Es decir, no desde antes, sino que empieza a ser predestinado por la voluntad de Dios, por la soberanía de Dios, a partir de que él ha nacido de nuevo. Y aquí en muchos programas en el Impulso y también lo han enseñado muchos otros predicadores acá por medio de esta emisora, digamos que la salvación se adquiere por gracia. Y solo por gracia porque es un regalo de Dios. En tal sentido, esta posición abanderada por Arcel Sproul y que han habido otros también pastores, como el caso de Moody, inclusive el caso de este gran predicador ahora se me pasan por alto Spurgeon, y otros en los que dice que realmente la predestinación no puede ser desde un comienzo porque pues no se sabe quiénes son los que van a realmente a nacer de nuevo. Pero de acuerdo a la posición, eso sería sproulliana, dice que es a partir de que hemos nosotros nacido de nuevo. Y que esa predestinación nace precisamente con la responsabilidad del creyente, del que ha nacido de nuevo, de seguir a Cristo porque está apartado para el reino, de estar apartado para el reino porque sigue el proceso de santificación y que es un proceso desde que nace hasta que va a la presencia de Dios de una verdadera guerra espiritual contra nuestra naturaleza pecaminosa. En tal sentido, quien nace de nuevo ya está en salvación porque toda esa fortaleza, toda esa, digamos, guerra espiritual lo vamos a vencer con unas herramientas poderosas que ustedes las saben cuáles son. La palabra de Dios, poderosa y eficaz, más cortante que una espada de dos filos que penetra todo el del ser hasta los tuétanos, dice el texto en hebreo, si no estoy mal es 4.12, 4.12, y esto nos enseña que precisamente la palabra es la que nos lleva a permanecer una vez hayamos nacido, una vez somos predestinados para la salvación. Y hay otra herramienta poderosa que es la oración, que es la oración. Importante, la oración conforme a la voluntad de Dios, conforme nos dejó Dios ese formato en Mateo 5, el modelo de la oración. Y hay otro elemento poderoso también que es la adoración. Entonces, el que ha sido regenerado en su corazón, nace de nuevo porque tiene una mente nueva, una forma de hablar, una forma de actuar nueva conforme a Dios. Ahí está predestinado a la salvación
mediante un proceso que es la santificación, en donde soportamos una guerra espiritual hasta que el día que nosotros vayamos a la presencia de Dios, si fuimos responsables con cumplir la voluntad de Dios, ahí se daría lo que es la predestinación para salvación de las personas que nacieron en Cristo Jesús. Es bien interesante esta posición de Arcel Sproul. Yo los invito a que cuando tengan la oportunidad de leer la Biblia de la Reforma de Arcel Sproul, incluso también la Biblia de John MacArthur, ustedes van a entender cómo es esas posiciones que hay tan claras para hablar de esta forma de predestinación. Bueno, ahora vamos a pasar a una tercera posición. Lo que hoy estoy indicando es que la predestinación tiene varias posiciones. Ya vimos la ortodoxa en base a Romanos 8, 29, 30, y también vimos conforme a Efesios, vimos la segunda conforme al capítulo 3 del Evangelio de Juan, el nuevo nacimiento. También hemos visto la parte de lo que es cumplir la voluntad de Dios y también hemos visto la responsabilidad del creyente de seguir a Cristo en su voluntad. Hay una tercera posición, de pronto es la mayoritaria, y es que en verdad la predestinación no puede ser bíblica toda vez que Dios no puede ser, no lo es, de predestinar a unos a la salvación y predestinar a otros a la muerte. Realmente, la doctrina de la salvación no dice eso, pero es lo que algunos biblistas, algunas corrientes han interpretado. Porque la doctrina de la predestinación, conforme a la teología paulina y conforme a la teología calvinista y conforme a la teología luterana y la de John Edward, lo que dice es que como Dios es soberano y Él lo sabe todo, es decir, es omnisciente, Él ya sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar. Y Él toma, los elige, pero Él ya sabe. Por ejemplo, el caso de Judas, él lo eligió y sabía que por más que fuera discípulo de Jesús durante 3 años, al final él iba a condenarse. Pero fue por su propia responsabilidad. Él hubiese podido arrepentirse, pero en la sabiduría, en la omnisciencia de Dios, Dios como lo sabe todo el principio, en la eternidad antes y en el principio en la eternidad después, lo sabe todo. Entonces esa parte de la omnisciencia, por eso decía que es importante leer esa doctrina, entender la omnisciencia de Dios, porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, quién se va a salvar, quién se va a condenar. Entonces ellos dicen que sería una falta de amor, porque Dios es amor, que sería falta de misericordia de Dios, porque Dios es misericordia, que sería una falta de piedad, porque Dios es piedad, de elegir unos para condenación y otros para salvación. Eso no lo dice el texto, ni la teología paulina, ni calvinista, ni luterana, ni la de Jonathan Edwards. Son interpretaciones que se han hecho por otros teólogos que hay que respetar, pero que aquí, precisamente en este programa, estamos haciendo ver, son las 3 posiciones que hay sobre la predestinación. Entonces ellos dicen que no, que realmente la salvación, en que sí Dios nos llama, pero que nosotros somos responsables de nuestra salvación. Y ustedes han escuchado hablar donde dicen muchos que el ser cristiano, o llevar una vida en Cristo, o nacer en Cristo, ustedes han escuchado muy bien que dice, es una cuestión de una decisión. ¿Decisión de qué? ¿De Dios o del hombre? No, del hombre. Entonces, ellos dicen, yo decido
si sigo a Cristo o decido no seguir a Cristo. Y aquí es donde está precisamente que hablamos el martes pasado sobre el libre albedrío. Entonces, esta posición en la que ser cristiano es resultado de una decisión del hombre, de la voluntad del hombre, pues ellos dicen que es lo que es suficiente. Sí, Dios nos llama para que seamos hijos suyos, nos llama para que lo sigamos. Y nosotros para seguirlo tenemos que nosotros, en nuestra voluntad, en nuestra libertad, en nuestra decisión, decidir si seguimos a Cristo o no seguimos a Cristo. Quiero que entiendan esta parte para poder diferenciar todas estas tres posiciones que son un poquito complicadas. Ahora, dicen los de la doctrina de la predestinación que Dios nos llama, pero que nos da a nosotros la libertad para que lo sigamos o no. Ellos indican que es realmente lo que nosotros debemos hacer en nuestra responsabilidad. Pero si nosotros nos vamos a la doctrina de la predestinación de Agustín de Hipona, inclusive de Tomás de Aquino, pues vamos a entender que entonces nosotros ganaremos la salvación por nuestras obras. Entonces, por eso es que nosotros, hacemos muchas obras, no necesariamente contribuciones en dinero, sino que hacemos muchas obras, entonces que vamos a orar por la hermanita que está enferma a medianoche, se desplazan y como que se va formando una serie de buenas obras. Eso es lo que hace la Iglesia Romana Papal, las buenas obras, porque para ellos la predestinación, de acuerdo a Agustín de Hipona, es que sí, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero que nosotros tenemos el poder para nosotros también poder contribuir con la salvación por las buenas obras. Y esta posición dentro de la iglesia, de algún sector de la iglesia cristiana protestante, indica que no, que es hacer una oración de fe, recibir a Cristo, cumplir con toda una serie de ordenanzas, pues la congregación, la oración, el estudio de la palabra, la adoración, la obediencia y según esta última posición, de esa manera nosotros logramos la salvación. Pero si nosotros la analizamos en estricto sentido de acuerdo a la predestinación tal como la ordena Pablo, en la teología paulina, pues nosotros sabemos que no. ¿Por qué? Porque Pablo y toda la doctrina de la armateología, la doctrina del pecado, indica que nosotros como somos caídos, tenemos una naturaleza pecaminosa, por nosotros mismos no nos podemos salvar sino solo por la gracia de Dios. Y que nosotros solamente nos salvamos es porque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, conoce todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Antes, Él conoce lo que nosotros vamos a hacer y a no hacer antes de nacer. Entonces, mire que esto no es tan fácil entender esta doctrina de la predestinación con fundamento en tomar una decisión. Es decir, yo me salvo conforme a mi obediencia que yo siga. Y en parte eso es cierto, porque eso es lo que dice la segunda posición de Arcel Sproul, que usted regenera en su corazón por obra y gracia del poder de la palabra, nace de nuevo, usted está predestinado a la salvación. Lo que debe tomar es la responsabilidad, conforme al libre albedrío, para no fallar, para que ese proceso de santificación llegue a un punto en que cuando Dios nos llame, nosotros tengamos una muerte en Cristo y podamos estar en el reino de Dios. Pero esta otra, última posición, es más por nuestra voluntad. Por eso ustedes han escuchado decir que es como 50 lo pone Dios y 50 lo pone el hombre.
Sí, a veces dice eso. Yo realmente creí eso como en un comienzo de mis estudios de teología. Cuando fui avanzando, me di cuenta que no, porque pues mi naturaleza está caída, mi naturaleza pecaminosa me lleva más al pecado, más a cometer pecado, que no a yo mismo, no a mí mismo salvarme. Entonces, estas tres posiciones son de mucha importancia, amigo oyente, hablar de la predestinación. Por eso sigamos mirando, por ejemplo, miren acá en Éxodo, para ir haciendo como un resumen de los textos bíblicos. Miren lo que dice Éxodo 33:19. Dice, y él respondió, es decir, Dios, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré, aquí viene la clave, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Es la voluntad de Dios. Él tiene misericordia de que Él, en su libre voluntad, tenga misericordia. Y también dice, y tendré compasión de quien tendré compasión. Entonces, Dios es soberano. Él elige, Él llama, Él predestina, Él justifica, Él glorifica, Él da la gloria, pero ¿con fundamento en qué? En su misericordia. Y por eso dice, tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Y tendré compasión de quien yo tendré compasión. ¿No ven que acá todo está en la voluntad de Dios y no en la voluntad de los hombres? Eso es lo que habría que mirar. Hay otro texto en el Antiguo Testamento porque la predestinación no es solamente de Pablo, y menos que sea de Calvino, y menos que sea de Lutero o de Jonathan Edwards. No, está desde el Antiguo Testamento. Dice Deuteronomio 7:7-8. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, más que por el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con una mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, es decir, de esclavitud, de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Si nosotros seguimos leyendo toda una serie de versículos, siempre vamos a entender, a tener un común denominador, que Dios es el que elige, Dios es el que llama, Dios en su soberanía es el que salva, Dios es en su soberanía a quien Él le place salvar. Desde luego que Él nos da, en primer lugar, la ley para cumplirla, nos da las ordenanzas para cumplirla, nos da los mandamientos para guardarlos, nos da los preceptos para tenerlos en cuenta en nuestra vida diaria y nos da todas las prescripciones en las Sagradas Escrituras. Miremos otro texto, por ejemplo, de Josué. Dice, porque fue la intención del Señor y endurecer el corazón de ellos, para que se enfrentaran en la batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuviera piedad de ellos, y los exterminara tal como el Señor había ordenado a Moisés. Amigo oyente, acá hay algo claro. Dios es soberano, y Él decide lo que le place. Él llama a quien Él conoce. Dios justifica por su sangre. Dios da la gloria por su obra redentora. Y Dios glorifica por medio de su muerte y su resurrección. Entonces, aquí estos tres textos, con otros más. Por ejemplo, Mateo 20 dice, así los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos. ¿Esto qué nos indica? Que nosotros podemos pensar que somos los primeros, pero realmente podemos ser más bien los últimos. O pensemos lo contrario, que nosotros somos como los últimos, ahí los que vamos detrás podemos ser los primeros.
Por eso hay una enseñanza muy bonita en Lucas, capítulo 10, del versículo 1 en adelante como hasta el 19, 18. Cuando envía a los 70 que envió Jesús y les dice, mire, ustedes vayan por el camino, no vayan a hablar charla con nadie, ustedes simplemente vayan a casa, vayan al lugar que yo les indico. Y si entran a la casa y los reciben bien, denle la gloria a Dios porque han cumplido su misión. Pero si llegan a una parte donde no los reciben, hablan mal, salgan y hasta limpien el polvo de las sandalias. Y entonces ellos regresaron después muy alegres, muy alegres. Miren, los demonios se nos sometían, salían demonios de las personas, todos nos atendían, todos alababan a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No os alegréis porque se hayan sometido los demonios. Alégrense que sus nombres estén escritos en el libro del reino de los cielos. ¿Se fija cómo es la voluntad de Dios? Él es el que elige, Él es el que decide, Él es el que nos conoce. Lo que sí nosotros debemos es cumplir lo que indiqué, la ley, los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos y todas las prescripciones que están en las Sagradas Escrituras. Se nos acabó el tiempo, gracias a todos los que estuvieron conectados en Facebook, en YouTube y de igual manera en WhatsApp. Bendiciones, espero que haya quedado estas inquietudes. Alguna otra oportunidad estaremos con el pastor Guillermo para que nos siga ahondando, porque esto es muy extenso, la doctrina de la predestinación. Bendiciones, hasta otra oportunidad. Nos acompañó en el Control Master Lorena, les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones.